Poquito a poco que nos acercamos ya al fin de año, este 2025 intenso que hemos tenido en cuanto a descubrimientos arqueológicos en toda nuestra provincia y lo que está por llegar, ya se lo avanzo, yo se lo dejo ahí encima de la mesa. ¿Y con quién hablamos? Porque ya saben que es martes y tenemos nuestro espacio de historia, ese Álava Tierra de Clanes. Lo vamos a dejar un poquito apartado, ya lo dejamos también el mes pasado, hablábamos de esas casas torre. Nos vamos a meter en una edificación importante en nuestra ciudad, en Gasteiz, pero es mejor que nos la descubra nuestro arqueólogo de cabecera, Isma García Guardián. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Te decía que 2025 intenso, interesante, en cuanto a los yacimientos arqueológicos y un montón de cosas. No me digas nada, no me digas nada. ¿Qué te voy a decir? Si soy arqueólogo, todo me parece interesante. Y todo lo que está por venir. A ver, vamos a hablar sobre el castillo de Vitoria. Este último mes del año nos queríamos meter en harina y queríamos hablar, veníamos hablando de esas fortalezas, de esas casas torre. Ya el mes pasado recuperaremos nuestro particular Juego de Tronos allá por el mes de enero. Ya no recuerdo ni qué familia nos tocaba, pero... Los Velasco haremos, sí. Bueno, los Velasco, que además estaban metidos en muchas de esas guerras de bando. Y con lo que vamos a hablar hoy también tienen que ver. Estaban ahí en medio también. Sí. Bueno, pues venga, vamos a hablar del castillo de Vitoria. Lo primero que nos viene a la mente, y yo que soy un tanto viajero, cada vez que voy a algún sitio, lo primero que hago es, hay un castillo, joder, qué guay, voy a visitarlo. En Vitoria hay un castillo, joder, qué guay, voy a visitarlo. Ahora no se puede, pero ¿por qué un castillo en Vitoria? Sí, bueno, a ver, todas las ciudades en la Edad Media casi tienen como dos elementos definitorios que además aparecen formando parte de su simbología principal, que son o la muralla o el castillo. Entonces digamos que es el símbolo prototípico de lo urbano, ¿no?, en la Edad Media. Entonces Vitoria, pues tenía que tener su castillo de algún modo. Lo que sucede es que hoy pasa un poco desapercibido, por no decir totalmente invisible, porque el edificio en cuestión fue radicalmente transformado cuando se desmanteló el castillo, y aunque hoy buena parte de sus muros subsisten en forma de iglesia, que es la iglesia de San Vicente, porque eso es lo primero que hay que comentar, que el castillo de Vitoria y la iglesia de San Vicente son todo una misma cosa. O dicho de otro modo, los restos que nos quedan del castillo son los muros que hoy día conforman la iglesia de San Vicente. Es decir, que si yo entro a la iglesia de San Vicente a visitarla, puedo decir, estoy visitando el castillo de Vitoria. Exactamente. De hecho, cuando entres, tú fíjate que cuando atravieses la puerta, los muros que atraviesas son especialmente gruesos, incluso comparados con otros templos vitorianos, como pueda ser San Pedro o la propia Catedral de Santa María. En el caso de San Vicente, algunos muros tienen hasta 2,5 metros, 3 metros de grosor. Ostras, que si vienen a invadirnos ya sé dónde tengo que ir corriendo, me meto ahí. Refugio nuclear. Sí, efectivamente. Y eso tiene que ver, y otro elemento que se puede apreciar nada más entrar en la iglesia es la escasez de ventanas y de iluminación exterior. Y eso tiene también que ver con su origen principal como fortaleza de esta iglesia, ¿no? Entonces, digamos que si en Vitoria no tenemos prácticamente noción de haber tenido un castillo, es por la transformación que sufrió, digamos, ya en tiempos medievales. Ya hablaremos del momento en que se derribó. Pero de todas maneras tampoco es un castillo que haya dejado muchos rastros en la documentación. Hay que buscarlos un poco aquí y allá en distintas partes de los documentos, pero sí que, y paradójicamente, la mayor parte de la documentación que disponemos se refiere precisamente al momento del desmantelamiento del castillo. Es precisamente la forma en que hemos empezado a tirar del hilo de su historia ha sido precisamente empezando por el final, que es cuando más noticias tenemos. Viendo un poco cómo se desmontaba, tuvimos noticia de cómo era formalmente, morfológicamente, y poco a poco pudimos ir remontándonos más en el tiempo hasta los orígenes que por ahora podemos considerar como más remotos,
que podíamos situar en torno a finales del siglo XII, aunque cabe pensar que el castillo seguramente sería incluso más antiguo. Y sí, ahora nos vamos a ir remontando poquito a poco a las diferentes fases, a esa investigación que tenéis puesta en marcha, pero antes de nada, donde sí que han quedado vestigios de que hubo un castillo en Vitoria y que es altamente representativo, es en el escudo de Gasteiz. Efectivamente, muchas veces nos olvidamos de estos símbolos que hoy día utilizan nuestras instituciones un poco para representar la identidad de nuestros territorios, de nuestra ciudad, ¿no? Y en el caso de Vitoria, no olvidemos que el escudo de Vitoria es un castillo sostenido a espaldas de 2 leones, y un castillo muy particular porque que tiene como 3 torres, en cuyas torres laterales hay como 2 cuervos que miran hacia afuera, vigilan, en actitud vigilante, son los vigilantes del castillo. Bueno, pues el castillo es el elemento central del escudo de Vitoria, y eso no es por casualidad, es porque efectivamente Vitoria, como digo, tuvo un castillo en la Edad Media, que aquellas personas que nos escuchen de otras partes del territorio a la vez, pues también en sus propios pueblos, estoy pensando quizá en La Guardia, pues también comparten ese símbolo del escudo, y es porque en todos estos, ese símbolo del escudo me refiero al castillo, y es porque el castillo también forma parte de esos lugares. Por ejemplo, en La Guardia también hasta tiempos relativamente recientes, hasta el siglo XIX, se mantuvo en pie el castillo. Hoy día apenas queda algún resto, ¿no? Vamos, que esta problemática que se nos da en Vitoria se da también en otros muchos lugares, ¿no? Bueno, pues ahora seguimos adelante de por qué un castillo en Vitoria, ¿eh? Sí que cuadraba en el territorio, pero en Álava, ¿por qué? Ahora nos metemos en área. A ver, Isma, que esto es todo como bastante contradictorio. Sí que es cierto que las murallas se pueden visitar, que poco a poco parece que se les está dando más valor, decirte, que ya era hora. Estaría bien que terminen de arreglar un montón de cosas en el casco viejo también, que tiene ese valor artístico, ¿no? Y arquitectónico y arqueológico que sí que visitamos en otros sitios, y que aquí que se le está dando poco valor, pero parece que poquito a poco ya se va arreglando la situación. Yo te decía, el castillo, ibas tirando el hilo, ibas diciendo que se ha desmantelado, que ya no existe, que es la antigua iglesia de San Miguel, la actual iglesia de San Miguel, etcétera. Pero ¿qué necesidad había de contar con un castillo en Vitoria? Bueno, a ver, el castillo de Vitoria, no hay que olvidar, como efectivamente comentas, que forma parte, digamos, de un sistema defensivo más complejo, que no solo está compuesto por el castillo. Pero sí que es verdad que el castillo, digamos, es el elemento principal. Hasta ahora, las investigaciones que habíamos llevado a cabo, tanto en la Catedral de Santa María como en otras partes de la ciudad, habían puesto el énfasis, o buena parte de los hallazgos estaban en relación con las propias murallas, ¿no? Y las murallas era el elemento principal que nos constaba en mente. Incluso gracias a ciertas dataciones de carbono 14 y a los análisis estratigráficos en la catedral, pudimos fechar las murallas de Vitoria entre finales del siglo XI, principios del siglo XII, es decir, como casi un siglo antes de la concesión del Foro de Vitoria, ¿no? Y entonces pensábamos que efectivamente la muralla, cuando se construyó, fue un elemento definidor de lo que era aquella primitiva Gasteiz, ¿no? Pero ahora, pues con esta investigación que hemos llevado a cabo en el castillo, hay que añadir una pieza más, y yo diría que una pieza fundamental, y es que al final esas murallas no es sino una especie de corolario, es como una especie de el centro de toda esta historia del sistema defensivo de Vitoria. El centro del sistema defensivo de Vitoria era el propio castillo, y las murallas jugaban un papel, no vamos a decir secundario, no estaban tanto pensadas para defender a la población, que también, pero que estaban pensadas más bien como anillos concéntricos o más o menos concéntricos, para defender
el propio castillo. Es decir, el castillo se encontraba como, digamos, protegido, como si fuese, digamos, el centro de la diana. Efectivamente. Esa era un poco la historia. Entonces, el castillo es como dices, el centro de la diana, ¿no? Rodeado de otros recintos amurallados que lo que hacían era impedir que el enemigo, en un caso llegado, pues pudiese acceder al centro de la fortificación. Y luego también no debemos olvidar, y esto es casi, no sé, lo más importante, es cómo influía el castillo en la forma de gobierno. El propio Fuero de Vitoria nos lo describe y sin mencionar el castillo directamente lo menciona, porque de lo que sí habla el Fuero de Vitoria es de los que gobiernan la ciudad, y en particular de una figura, el Dominus Villae. El texto del Fuero de Vitoria está escrito en latín, como es bien conocido. El Dominus Villae era una persona de la nobleza, designada por el rey, que tenía encomendado la defensa de determinadas villas, no solo de una. Normalmente un Dominus Villae era gente de una nobleza mediana, alta, y tenía el dominio de 3, 4 ciudades. Y entonces los castillos de cada una de esas ciudades cuya defensa le había sido encomendada por parte del rey, él la delegaba en lo que se llamaba la figura del merino, que era, digamos, el que en aquellos primeros tiempos, en los tiempos del fuero, era el que hacía efectiva la defensa de cada uno de esos castillos. La persona, ¿no?, de su confianza, Eso vamos es. a decir, porque él únicamente, pues lo que dices, ¿no? Es más, si tenía que proteger 2, 3, 4 villas, pues solo podía estar en una. Eso es, efectivamente. Y entonces, según se determina por el propio fuero, digamos, la máxima autoridad en el gobierno de la ciudad la tiene este Dominus Villae, y en su nombre el merino, que está en cada una de las ciudades, en el castillo de cada una de las ciudades, y luego ahí le queda una parte de la cual se menciona también en el fuero a los miembros del concejo, a los vecinos y vecinas, vale, que tienen su propio concejo, pero que este concejo, digamos, tiene una finalidad, si quieres, más de tipo administrativo, organizativo de la vida social. Y tiene a nivel político, por lo menos en la época del fuero, estamos hablando a finales del siglo XII, tiene un papel a nivel político mucho menor. El papel político le corresponde a quien gobierna en el castillo. Digamos, entonces, en la jerarquía del gobierno de la ciudad, en aquella época, el papel principal le correspondía al que gobernaba en el castillo, y un papel secundario le correspondía, digamos, al propio concejo. Y así es como se establecía, ¿no?, digamos, de alguna manera, el gobierno y esa relación. ¿Podía entrar cualquiera al castillo? Es decir, en el caso de ataque, de asedio, ahora nos meteremos un poquito más, pero nada, dame una pinceladita. Sí. ¿Podía entrar cualquiera, lo que decías tú? Esperemos que no, vamos a tocar madera así, nos tomamos la cabeza rápidamente. Ataque nuclear. Ya. No, a ver, además ten en cuenta que esto es una cuestión importante. El castillo era territorio vedado para la guarnición del propio castillo que lo defendía, y aparte los castillos se construían dentro de las ciudades, pero también en contra o frente a las ciudades e incluso a los propios pobladores, porque podríamos pensar, no, es que el castillo que está dentro de Vitoria está un poco para defender a los vitorianos. Para nada. Páramelo ahí. Claro, la gente se acaba de quedar loca, igual que yo. ¿Para qué narices queremos un castillo en Vitoria si no está para defender a los vitorianos? Claro. Es decir, si no vienen de repente, pues no lo sé, Genghis Khan a atacar Vitoria, claro, y no nos podemos recluir en el castillo. ¿Para qué está? Que sí que es cierto que muchas veces, al fin y al cabo, los castillos están o son esas, esos recintos que guarecen a la nobleza. Claro. Pero ¿hasta qué punto deberían de resguardar también a los propios vitorianos? A ver, la cuestión es que los castillos fundamentalmente son fortalezas que le corresponden al rey.
y a través de ellos es como el rey ejerce su poder en distintas partes del territorio. Por lo tanto, son castillos reales que el rey determina a ciertos nobles de su confianza, que son los que van a guarnecer cada una de esas fortalezas. Pero lo que hay que guarnecer ahí son los intereses en principio del rey, no los de la población. Ah, qué bonito. O los de la población en tanto que al rey le interesa proteger a la población. Pero para que te hagas una idea, el castillo de Vitoria, como tantos otros castillos en las ciudades, tienen una doble puerta. Una comunica con el interior de las murallas y otra comunica, si es posible, con el exterior de la ciudad. Y es porque muchas veces el enemigo lo tenías dentro de la ciudad. Muchas veces era la propia población la que no veía con buenos ojos a la guarnición que estaba dentro del castillo, porque muchas veces el merino hacía de las suyas en contra de la propia población, en contra de los propios intereses de la población. Claro, y el merino, sí, para sus intereses propios. Él, escudándose en que defendía los intereses del rey, habitualmente defendía a los suyos. Entonces, al final, esta idea de que el castillo está hecho frente tanto a los de fuera de la ciudad como a los de dentro de la ciudad. Esto es importante. Y de hecho, el foso que tenía el castillo de Vitoria, la iglesia de San Vicente, rodeaba el castillo por completo, tanto hacia el exterior de la ciudad como hacia el interior de la ciudad. Vamos, que dependiendo quién estuviese de merino y le importase más o menos la vida de sus conciudadanos, eso es. Les podría ir mejor o peor, porque podría poner... Por poner un ejemplo, podría decir de repente, a partir del año que viene, esto es como el IVA o el IRPF o la tasa de basuras o los impuestos X, a partir del año que viene el diezmo sube a no sé cuánto. Me importa, entre comillas, y perdón por la expresión, me importa un pito lo que digáis. Efectivamente, y de hecho este ejemplo que has puesto está muy bien traído porque se dio históricamente. Adiós. Hay un documento de mediados del siglo XIV sobre el castillo de Vitoria en que nos habla del gobernante, del merino que gobierna en ese momento en el castillo, que es Pedro Ibáñez de Ayala, que mantiene un pleito con las aldeas de Vitoria, dependientes de Vitoria, porque se niegan a pagarle un impuesto que, al parecer, está estipulado oralmente desde hacía décadas, siglos, incluso. Este impuesto consistía en que las aldeas, los vecinos de las aldeas, tenían que pagar una carga de leña por cada vecino de la aldea y pagársela al castillo y al castellano. Claro, esa carga de leña pues debía ser importante, pues yo qué sé, pues para calentar el castillo, para mantener a la guarnición, incluso para poder revenderla y obtener con esa recursos. Los vecinos de las aldeas se niegan a pagar ese impuesto. Este documento nos habla de ese impuesto porque es un documento que es el que nos ha llegado a la actualidad. Sí. Pero ¿cuántos impuestos no existirían que no ha llegado la documentación hasta nuestra época? Efectivamente, el castillo, para sobrevivir y para mantenerse, necesitaba, digamos, unos recursos. Y esos recursos el rey se los proporcionaba a través de derechos y privilegios al que dotaba tanto al dominus de Villae como al propio merino. Y el merino los gestionaba como mejor podía, y en esa gestión surgían las fricciones con la población local, y entonces surgían las enemistades, y por eso cuidado que aquí hemos hablado de un Pedro Ibáñez de Ayala. Ayala es un apellido que nos suena mucho en Vitoria, y que tiene que ver con la lucha de bandos, los Ayala y los Calleja, porque el castillo, en toda esta historia de las luchas de bando, las luchas intestinas dentro de las murallas de la ciudad, tiene mucho que ver. En realidad, en mis investigaciones, lo que estoy cada vez más convencido es que incluso la lucha de bandos no solo tiene el motivo de ver quién gobierna el concejo de Vitoria, sino ver quién controla el castillo de Vitoria. Eso es uno de los fundamentos. Digamos que la pelea de esta lucha de bandos está en a ver cuál de las dos facciones gobierna en el castillo de Vitoria. Y según la facción
que en cada momento Calleja o Ayala gobiernen el castillo de Vitoria, eso va a tener unas consecuencias no solo a nivel local y a nivel interno de la villa, no solo son trifulcas que tienen los nobles locales, sino que son trifulcas que tienen efectos a nivel, vamos a decir, regional, y diría incluso a nivel internacional en este sentido. No olvidemos que Vitoria es la última ciudad grande, digamos así, cuando todavía Navarra es un reino dependiente. Entonces, digamos que Vitoria es una ciudad fronteriza. El rey, estas trifulcas en plena frontera, le resultan peligrosas. Porque, claro, si no hay estabilidad en esta ciudad, si el castillo que yo gobierno puede estar en manos de alguien que no me interesa, mi frontera puede estar desvalida. Y eso tiene efectos a nivel de todo el reino, ¿no? Madre mía, cómo estaba el tema. Venga, nos metemos en esas últimas investigaciones. El tema complicadete con el castillo de Vitoria, bueno, con esa guerra de bandos, con los Ayala, con los Velasco, que estaban ahí peleándose por hacerse con los mandos de este castillo de nuestra ciudad, que lamentablemente hoy ya no existe, pero que se puede seguir visitando alguno de sus vestigios. Cuéntame las últimas investigaciones, porque sí que es cierto que hace unos meses, hará un par de meses, ¿no? Si no me equivoco. Sí. De repente saltó la noticia. Ya. Saltó la noticia, volvió la noticia. Todos los medios nos hicimos eco y sí que es cierto que vosotros, los arqueólogos, no sé si os llevasteis las manos a la cabeza, pero se os abrieron muy, muy fuerte los ojos y dijisteis, pero si esto ya lo sabíais, sí, que había un castillo en Vitoria. Es. Es que a veces... ¿Pero por qué os sorprendéis? Es que a veces parece... Se os olvidan las cosas. Sí, es que a veces parece que los descubrimientos solo existen cuando los medios le prestáis atención. Claro. Y en este caso estamos hablando de una investigación en el Castillo de San Vicente que realizamos, que tuve la oportunidad de dirigir hace cosa de 3 años, y que el equipo investigador lo formamos literalmente 4 personas. Que nadie se imagine, porque no lo habrá visto, una excavación y una investigación arqueológica como la de la Catedral de Santa María, que quien más quisiésemos poder hacer algo parecido en San Vicente. Ojalá hacer ese abierto por obras. Hablábamos hace un par de meses de esa posibilidad de vamos a recuperar el castillo de Vitoria y quién sabe si poder hacer ese abierto por obras. Ostras, es historia en nuestra ciudad. Totalmente. Pero luego al final es que, los que nos dedicamos a estas cosas estamos investigando todo el tiempo, y a veces no siempre con tantos recursos, igual como tuvimos en su momento la oportunidad para hacer en la catedral. De tal manera que, con una pequeña subvención que conseguí de gobierno vasco, pues metimos ahí un láser escáner, estuvimos escaneando todo el edificio y luego aplicamos la metodología de lo que conocemos dentro del mundo de la arqueología como esa disciplina de la arqueología de la arquitectura. Y que la arqueología de la arquitectura en principio no necesita o no implica la realización exclusivamente de una excavación arqueológica, que es la excavación o el yacimiento arqueológico es donde nos imagina la gente siempre trabajando, ¿no? Claro, ahí dentro del agujero, de la cata, ¿no? Pero no, los muros de los edificios son como palinsestos, son como collage que está hecho con trocitos de distintas épocas. Si tienes los ojos hechos a ver ese tipo de fábricas, si tienes la metodología estratigráfica para analizar esos muros, tú, sin necesidad de excavar, puedes extraer mucha historia de su análisis. Y eso es lo que hicimos a lo largo de 2-3 meses de meternos por todos los vericuetos del propio edificio. Y si a eso le añades la investigación de archivo y la investigación documental, y les vas poniendo unas gotitas al aderezo, digamos, a esta ensalada de esta investigación, pues al final te encuentras que has recopilado mucha información que puedes comunicarla a través de una publicación, que fue la que presentamos hace 2 meses. Eso es. Porque esta investigación se presentó en el contexto de la publicación de las actas municipales de Vitoria, que es una investigación que está llevando a cabo Ramón Díaz de Durana con su equipo, y pues me ha dado la oportunidad de participar con este pequeño comentario
sobre el castillo, pues cuando tienes oportunidad de publicar y darlo a conocer a la gente, pues de repente la gente descubre, tenemos un castillo. Sí, sorpresa. Y los datos ya existían y habían habido personas como Micaela Portilla, que ya nos había dado noticias sobre él, y otros muchos investigadores que ya nos habían hablado sobre él, aunque la verdad que tampoco habían hecho tanto énfasis como quizás hemos hecho nosotros. ¿Cómo era? ¿Qué es lo que habéis encontrado? A ver, pues al final los muros de la iglesia siguen siendo los muros del castillo, ¿eh? Entonces el muro perimetral nos lo imaginamos porque es el perímetro más o menos de la iglesia. En cada una de las esquinas, tenía 4 esquinas ese castillo, había un gran torreón. Un gran torreón. Es una forma muy prototípica de un castillo. La única, vamos a decir, una de esas torres, la que quedaría más hacia el noreste, sería, digamos, al mismo tiempo torre del homenaje. Es decir, que no serían 4 torres alrededor, como por ejemplo en el castillo de Mendoza, y una gran torre en el centro. No, serían 4 torres alrededor, y una de esas 4 torres sería al mismo tiempo la torre del homenaje, digamos, la torre más importante donde vive la guarnición, donde vive el merino, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Luego, todo el castillo tendría, por supuesto, su sistema de almenas, su sistema de matacanes y defensas de los que habla varias veces la documentación. Tendría un acceso hacia el interior de la villa y hacia el exterior de la villa, entiéndase hacia el interior, hacia la parte alta de la colina de Gasteiz y hacia el inferior, hacia, digamos, lo que sería actualmente la Plaza del Machete, y luego tendría todo un foso alrededor, que fue una de las cosas que más costó subsanar cuando desmantelaron el castillo. Claro. Cuando llegó la orden de desmantelamiento del castillo, que fue en el año 1483, que los reyes católicos dieron la orden de que el castillo se desmantelase, una de las obras que más consiguió superar es que los fosos tenían que ser tan enormes que rellenarlos supuso un gran coste económico que se demoró a lo largo de varios años. Y los reyes católicos quisieron quitar el castillo de Vitoria por ese peligro que suponía en la frontera con Navarra, y tampoco estamos muy lejos de Francia. La animosidad de los enfrentamientos entre los linajes internos que estaban aquí en Vitoria, algunos has mencionado, Ayala, Calleja, Velasco, etcétera, ¿no? Los enfrentamientos que se están dando aquí hacen que el castillo, más que un beneficio a la defensa del reino, sea un peligro. Entonces, ¿cuál es la estrategia que siguen los reyes católicos? Compran un castillo de un noble en Alegría Dulanchi, el castillo que había allí, lo convierten en castillo real, lo refuerzan, lo convierten en castillo real. Ese va a ser la nueva fortaleza de los reyes, alejado del avispero que es Vitoria, y por el contrario desmantelan el castillo que desde antaño defendía a Vitoria, ¿no? Y eso fue un poco lo que marcó el final del castillo de nuestra ciudad, porque a partir de ese momento el castillo se convirtió en iglesia como la conocemos hoy día, y poco a poco pues nos hemos olvidado de su existencia. Y nos vamos a ver en ese desmantelamiento. ...1483, como bien decía Sisma, Vitoria, un auténtico avispero, y los reyes de Castilla que dijeron, esto se acabó, ya nos llevamos el castillo, el bueno lo hacemos... Bueno, el bueno, no lo sé. Lo hacemos alejado, lo hacemos en Alegría, en Dulanchi, y a partir de ahí... No sé si incluso en ese momento corrió peligro la capitalidad de Vitoria, de que se fuese a Alegría. No, para nada. No, para nada. Vitoria ya era una gran ciudad, digamos... Digo, como se suele marcar muchas veces, que donde está el castillo marca un poquito la ciudad importante o la ciudad relevante, vamos a decirlo. Bueno, podría haber sido, quién sabe. Haciendo un poco de historia ficción, efectivamente, el traslado del castillo, pues era Pero también hay que decir una cosa que no lo he comentado, es que los reyes católicos trasladan el castillo, pero tanto a Alegría como a otros núcleos alaveses se los conceden en señorío al concejo de Vitoria y a la ciudad de Vitoria. Vale, o sea, sigue sin salir... Una cosa por otra. Sigue sin salir del control de los linajes vitorianos o del gobierno vitoriano, pero... digamos que geográficamente o topográficamente salen fuera, lo que hace que desde el punto de vista militar
pues sea más favorable para los reyes, porque, como digo, sale de ese verdadero avispero de lucha de bandos. Estaba que la era cosa Vitoria. complicadita en Vitoria. No, sí, totalmente. Los reyes católicos tomaron muchas medidas, no solo con respecto a Vitoria, que lo que perseguían era, digamos, reforzar el gobierno desde la monarquía. Porque a veces, claro, los reyes son parte de la nobleza, pero los reyes siempre son gente que tienen una relación de amor-odio con sus propios nobles, porque los nobles son un estamento o unas personas de las que en ciertas épocas te puedes fiar, pero igual en otras épocas no te puedes fiar. Lo que hemos venido diciendo con nuestro a la tierra de clanes, en tanto en cuanto a mí me convenga, me caes fenomenal, eres mi mejorísimo amigo, pero como se te ocurre aliarte con otro, o resulta que comprar otra cosa, o resulta que ir a una batalla y salir por piernas cuando yo estoy en el frente, olvídate. Efectivamente. Entonces, claro, a finales del siglo XV y en la monarquía de los reyes católicos estamos ya en otra fase, que en Europa se están construyendo los estados de época moderna, ¿no? Entonces ya se está pensando más de cara al exterior y se intenta que el interior de los reinos esté lo más estabilizado posible. Entonces todos son medidas quirúrgicas a muchos niveles, no solo a nivel militar, sino también a nivel económico, a nivel social, sociopolítico, a todos los niveles en los que actúan los reyes. Una fecha clave en esto fue el año 1480, que se hicieron unas cortes en Toledo. Las cortes es cuando se reúnen las ciudades más importantes de la ciudad y sus gobiernos, sus representantes se reúnen en Toledo con los monarcas, y ahí acuerdan, fundamentalmente los reyes reúnen a las cortes para convencerles de que tienen que ponerles dinerito para mantener su ejército, para mantener el reino, etcétera, etcétera. Las ciudades normalmente se resisten dicen que que sí, que dan el dinero a cambio de que les concedan ciertas cosas que a ellos les vienen bien. Algún privilegio. Y entonces los concejos, entre ellos el de Vitoria, lo que están pidiendo es que los castillos y los que gobiernen los castillos pues no hacen más que liarla dentro de las ciudades, que no les conviene. Y entonces lo que hacen los reyes católicos en 1480 es conceder el gobierno de los castillos de las villas a los concejos de las villas. Y ya escapan del gobierno de los nobles, o ya no dependen directamente de la corona. Y claro, eso es un cambio radical. A los nobles toda esta historia no les interesa, porque obviamente les están quitando buena parte de los recursos que obtienen por ejercer sus privilegios como tenentes de los castillos. Y sin embargo, pues las ciudades dan un salto cualitativo increíble, porque se quitan de encima un poder que les oprimía desde hacía siglos, y pueden volcarse en otros quehaceres que, pues sobre todo económicos, que ayudan mucho a la expansión de las ciudades. Las ciudades serán los grandes aliados de la nobleza, de los reyes católicos frente a la nobleza. Madre mía. Los concejos, al final muchísimo más cercanos al pueblo y mirando más por lo que se hace. Pues Isma García, nuestro arqueólogo de cabecera, repasado este castillo de Vitoria para acabar este intenso, insisto, 2025. Recuperaremos nuestro Álava Tierra de Clanes. Por supuesto, volveremos a los linajes ahí. Un abrazo enorme. Igualmente.